O te encargas de tus sobrinas todos los días o empiezas a cubrir el alquiler completo, 1.800 al mes. Tú eliges, Ariel. Mi madre se interpuso en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados, bloqueando mi camino hacia la puerta principal como si yo fuera una cautiva intentando escapar. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina detrás de ella, asintiendo con la cabeza, como si sus palabras fueran perfectamente sensatas. Mi hermana mayor, Cassidy, se relajaba en el sofá de la sala de estar, absorta en su teléfono, mientras sus dos hijas pequeñas, de 3 y 5 años, chillaban por toda la vivienda, tirando cosas a su paso. Apreté las correas de mi mochila, ya llegando tarde a mi turno de noche en la cafetería. Madre, tengo empleo, tengo compromisos académicos, tengo vida personal. No puedo supervisar a las hijas de Cassidy a diario mientras ella no hace nada. Cassidy está pasando por un momento difícil, interpuso mi padre, con ese tono familiar de decepción que reservaba únicamente para mí. Necesita apoyo familiar ahora mismo. Un momento difícil. Esa era la frase que habían estado usando durante los últimos 6 años para justificar cada decisión irresponsable que tomaba mi hermana. Tuvo a su primera hija, Maya, cuando tenía 22 años, después de un romance fugaz con un hombre llamado Ethan, que se esfumó a los 3 meses de embarazo. Luego vino Quinn, nacida de un padre diferente llamado Víctor, que se quedó el tiempo justo para perderse el nacimiento antes de desaparecer para perseguir su ambición de convertirse en jugador de cartas profesional en una ciudad lejana. Me llamo Ariel y tengo 24 años. Resido en la ciudad central de Meadowbrook, acurrucada en una estrecha vivienda de 2 pisos con mis padres, mi hermana y sus 2 hijas. Soy estudiante universitaria a tiempo completo, cursando mi licenciatura en gestión financiera, y trabajo a tiempo parcial en un café local para cubrir mi matrícula, mis libros de texto y cualquier pequeña porción de independencia que pueda conseguir. Durante los últimos 3 años me han tratado como la tutora, cuidadora y blanco emocional no remunerada de la familia. La situación había comenzado gradualmente, como suele suceder con estas cosas. Cuando nació Maya, yo tenía 18 años y todavía vivía en casa para ahorrar fondos para la universidad. Mis padres me pidieron que ayudara de vez en cuando, solo de vez en cuando, mientras Cassidy se adaptaba a la maternidad. Estuve de acuerdo porque eso es lo que hacen las familias. Pero la asistencia ocasional se transformó en expectativas diarias. Las expectativas diarias se convirtieron en deberes obligatorios, y los deberes obligatorios se convirtieron en el encierro en el que me encontré atrapada esa tarde. Yo ya mantengo este hogar, afirmé, concentrándome mucho en mantener la voz firme. Compro mi propia comida, cubro el seguro de mi vehículo, limpio a fondo toda la casa cada fin de semana porque nadie más se molesta en mover un dedo. Eso ya no es suficiente, respondió mi madre bruscamente. Las circunstancias han cambiado aquí. A tu padre le redujeron los turnos en la fábrica y estamos sufriendo dificultades financieras. Si deseas seguir viviendo aquí, debes dar un paso al frente y cumplir con tus obligaciones. Dar un paso al frente. Otra frase que les encantaba usar como arma contra mí. Cassidy nunca había dado un paso al frente ni un solo día en su vida. Sin embargo, de alguna manera, yo siempre era la que se quedaba corta con sus exigencias. Miré más allá de mi madre hacia mi hermana en la sala de estar. Cassidy ni siquiera levantó la vista de su dispositivo móvil. Tenía 28 años. Nunca había mantenido un trabajo durante más de 2 meses y pasaba sus días viendo televisión frívola mientras sus hijas desmantelaban la casa hacia alrededor. Mis padres habían estado financiando todo lo que necesitaba desde el momento en que abandonó la universidad comunitaria. Sin embargo, tenían la desfachatez de exigirme más a mí. ¿Qué pasa con Cassidy?, pregunté, sintiendo que una oleada de pura molestia se hinchaba en mi pecho. ¿Por qué no consigue un empleo y contribuye al alquiler? ¿Por qué no cuida a sus propias hijas en lugar de depender de mí para que lo haga? El silencio que siguió fue absoluto. La expresión de mi madre se crispó en algo parecido a la desaprobación. Mi padre negó lentamente con la cabeza, como si acabara de decir algo profundamente ofensivo
e imperdonable para ambos. Cassidy es madre soltera, dijo mi madre, con cada sílaba cargada de juicio. Ya tiene suficientes responsabilidades manejando a 2 niñas pequeñas. Tú, en cambio, no tienes cargas significativas. Asistes a la universidad. Trabajas unas horas en una cafetería. Eso es insignificante comparado con sus luchas diarias. Sentí la punzada familiar y ardiente de la injusticia emerger en mi interior. Insignificante comparado con lo que ella alivia. Como si completar la universidad a tiempo completo, mientras trabajaba 25 horas a la semana y mantenía buenas notas, fuera de alguna manera menos exigente que pasar el día entero en un sofá mientras otra persona criaba a tus hijos por ti. Tengo un examen importante la semana que viene, dije en voz baja. Si suspendo esta asignatura, pierdo mi beca y todo por lo que he trabajado se desvanecerá. Entonces estudia mientras las vigilas, espetó mi madre, impaciente. Otras personas se las arreglan para lograr ambas cosas simultáneamente. No eres excepcional, Ariel. Tienes que entender eso. Quería gritarles. Quería decirle que había estado arreglándomelas durante años sin recibir 0 crédito, 0 gratitud y 0 apoyo de nadie en esta casa. Pero hacía mucho tiempo que me había dado cuenta de que discutir con mis padres sobre Cassidy era completamente inútil. En su opinión, ella no podía cometer ninguna falta y yo nunca podría hacer nada correctamente. Mientras pasaba por delante de mi madre y salía por la puerta principal al aire fresco de la noche, oí a mi padre murmurar algo en voz baja, algo sobre descendientes ingratos y falta de respeto por todo lo que habían sacrificado. Subí a mi sedán anticuado, con el parabrisas dañado y el parachoques corroído. Arranqué el motor y me quedé sentada allí por un largo momento, tratando de recordar cómo inhalar con normalidad. Esa noche, mientras preparaba cafés especializados y esterilizaba el equipo de preparación en el café, no podía quitarme de encima la fuerte sensación de que algo esencial se había fracturado en mi relación con mi familia inmediata. Mis padres ya no pedían ayuda ni hacían peticiones. Estaban emitiendo demandas e imponiendo términos no negociables. Y en lo profundo de mí sabía con total certeza que esto era simplemente el comienzo de algo mucho peor. Aún no me daba cuenta de cuán acertada era esa oscura intuición. La verdad es que yo había sido el cimiento invisible de la familia desde que tenía 16 años. Ese fue el año en que mi abuela materna falleció repentinamente, dejando una modesta herencia que mis padres usaron instantáneamente para ayudar a Cassidy a adquirir un vehículo. No a mí, a Cassidy, porque supuestamente necesitaba transporte para sus clases de la universidad comunitaria, las mismas clases que abandonaría 6 meses después sin ninguna consecuencia. Recuerdo estar de pie en la cocina cuando mi padre anunció la decisión a la familia. Acababa de obtener mi permiso de aprendiz y estaba ahorrando diligentemente cada céntimo de mi trabajo a tiempo parcial empaquetando comestibles para finalmente comprar mi propio transporte. La herencia fácilmente habría cubierto un pago inicial decente en algo fiable para mí. Pero ese dinero se evaporó en un reluciente sedán carmesí que Cassidy destrozó en 8 meses porque estaba concentrada en su teléfono mientras conducía e ignoró una señal de stop. Mis padres financiaron su siguiente coche también, y el siguiente cuando lo dañó en un incidente en un aparcamiento. Cuando terminé con éxito el instituto con las mejores notas y conseguí una beca parcial para la universidad estatal, mis padres organizaron una modesta reunión en el patio trasero. Modesta siendo la palabra precisa. Cuando Cassidy se había graduado 3 años antes con notas mínimas y 0 planes de futuro, habían alquilado un gran salón de baile en un establecimiento local e invitado a 50 personas para conmemorar su logro. El contraste no pasó inadvertido para mí, pero para entonces ya había aprendido a suprimir mi decepción. Era simplemente el orden establecido de las cosas en nuestro hogar. Los deberes de cuidado de niños comenzaron en serio cuando Maya tenía 6 meses,
Cassidy afirmó que necesitaba tiempo libre frecuente fuera de casa para su bienestar emocional. Así que mis padres ofrecieron mis servicios sin consultarme primero o considerar mi horario de clases. Llegaba a casa de mis sesiones universitarias de la tarde para encontrar a la bebé en un parque, mi hermana desaparecida y una nota concisa en el frigorífico indicando que regresaría antes de la cena. Rara vez regresaba a la hora de cenar. A veces no reaparecía hasta bien pasada la medianoche. Mis padres nunca preguntaron a dónde iba Cassidy durante estas repetidas ausencias. Nunca preguntaron por qué requería 8 horas de tiempo personal mientras su hija bebé clamaba por atención y necesitaba supervisión constante. Simplemente esperaban que yo manejara la situación sin protestar. Y cuando me atrevía a expresar cualquier frustración, me tildaban de egoísta y poco solidaria con mi hermana mayor en apuros. Para cuando Quinn nació 2 años después de un padre diferente, yo me había convertido esencialmente en la cuidadora principal de ambas niñas. Todo mi horario giraba en torno a sus necesidades, no a mis propias prioridades. Me perdí sesiones de estudio vitales porque Maya tenía una cita médica requerida que Cassidy olvidó por completo hasta el último momento. Tuve que rechazar turnos extra en mi trabajo porque Quinn estaba enferma y ninguna otra persona la vigilaba. Perdí amigos porque nunca podía salir, nunca podía comprometerme a planes con anticipación. Nunca podía ser otra cosa que completamente accesible para cualquier emergencia que surgiera a continuación en la casa. Mi grupo de amigos del instituto se había reducido a casi nada a lo largo de esos años. Los pocos individuos que todavía se comunicaban finalmente se rindieron cuando les cancelé por 10ª o 20ª vez con excusas cada vez más débiles. El aislamiento era doloroso, pero continuamente me decía a mí misma que era temporal. Una vez que obtuviera mi título y consiguiera un puesto profesional en gestión financiera, podría mudarme y comenzar mi propia vida. Solo necesitaba aguantar hasta entonces. Los indicadores de que la situación estaba a punto de deteriorarse significativamente comenzaron a aparecer aproximadamente 3 meses antes de ese agresivo intercambio en la cocina. El empleador de fabricación de mi padre anunció reducciones de personal debido a cambios en la economía. Si bien mantuvo su empleo inicialmente, sus horas semanales se redujeron sustancialmente a partir del mes siguiente. Mi madre, que tenía un trabajo a tiempo parcial ayudando en una consulta dental, tomó algunos turnos adicionales para tratar de cerrar la brecha, pero no fue suficiente para cubrir el déficit en sus ingresos. En lugar de exigir que Cassidy contribuyera financieramente o buscara empleo, mis padres comenzaron a hacer comentarios incisivos sobre mi propia situación financiera. ¿Cuánto ganaba exactamente en el café? ¿Cuánto estaba gastando en artículos innecesarios como libros de curso y material de escritura? ¿Realmente necesitaba pagar una membresía de gimnasio cuando simplemente podía salir a correr al aire libre de forma gratuita, como la mayoría de la gente? El comentario sobre la membresía del gimnasio me dolió particularmente porque yo no tenía y nunca había tenido tal suscripción. Nunca había podido permitirme tal indulgencia. Estaban inventando gastos hipotéticos para justificar exigir más aportación financiera de mí, mientras pasaban por alto por completo la verdadera sangría de los recursos de la familia, que era el estilo de vida de Cassidy. Sus constantes compras en línea que atascaban el buzón con paquetes, sus entregas mensuales de productos cosméticos y para el cuidado de la piel, sus citas semanales para manicuras profesionales mientras yo supervisaba a sus hijas sin recibir ningún pago. Pero permanecí en silencio y concentrada en mis objetivos futuros. Un año más de trabajo académico, un año más de mantener la cabeza gacha y realizar los deberes requeridos. Luego estaría completamente libre de todo esto. Ese era el engaño reconfortante que usaba para seguir adelante. La noche del ultimátum, regresé a casa de mi turno en el café alrededor de las 11:30 p.m., totalmente agotada y emocionalmente consumida.
La casa estaba a oscuras, salvo por la luz parpadeante de la televisión en la sala principal, donde Cassidy se había quedado dormida en el sofá, rodeada de envoltorios de aperitivos desechados y latas de bebida vacías. Maya y Quinn deberían haber estado dormidas horas antes, pero podía oírlas claramente arriba, evidentemente todavía bien despiertas. Pasé por delante de mi hermana dormida sin molestarla. Subí la crujiente escalera y descubrí a ambas niñas usando la cama de su habitación compartida como un trampolín. Quinn solo tenía 3 años, lo suficientemente joven como para que quedarse despierta tan tarde pudiera alterar toda su rutina durante días y hacerla difícil e irritable. Maya, a los 5, sabía que no debía estar levantada a esta hora, pero aparentemente ignoraba las reglas. Niñas, es mucho más tarde de vuestra hora de dormir, dije, intentando mantener un tono suave a pesar de mi agotamiento aplastante. Mami dijo que podíamos quedarnos levantadas hasta tarde esta noche, anunció Maya obstinadamente, cruzando sus pequeños brazos. Mami está dormida abajo en el sofá. Venga, vamos a acomodaros a las 2 correctamente. Me tomó 45 minutos calmarlas, leerles 2 cuentos cortos y finalmente lograr que cerraran los ojos y se durmieran. Para cuando llegué a mi propia pequeña habitación al final del estrecho pasillo, estaba agotada. Tenía un trabajo importante que entregar en 2 días que ni siquiera había empezado a escribir. Un turno en el trabajo a la mañana siguiente que comenzaba a las 6 a.m. Y ahora, aparentemente, una elección imposible cerniéndose sobre mi cabeza como una ominosa nube de tormenta. Me senté en el borde de mi cama y simplemente me quedé mirando la pared de enfrente. La pintura se estaba pelando en la esquina donde el daño por agua de una vieja fuga que mis padres nunca repararon adecuadamente había dejado su marca años atrás. Mis muebles eran el mismo conjunto que había usado desde la primera infancia, desgastados y anticuados. Mi espacio de almacenamiento apenas era lo suficientemente grande para mi ropa, la mayor parte de la cual había adquirido de segunda mano o recibido como regalos de cumpleaños. Esta era mi existencia. Esto era lo que había aceptado durante años porque creía que era la única opción disponible. Pero esa noche algo se alteró fundamentalmente dentro de mí. Tal vez fue el agotamiento finalmente alcanzando su punto máximo. Tal vez fue la pura injusticia de que me pidieran elegir entre mi futuro y mi libertad personal. Tal vez fue simplemente la acumulación de 1000 pequeños insultos, finalmente llegando a un punto de ruptura que ya no podía ser ignorado. Saqué mi teléfono y accedí a mi aplicación bancaria con manos que estaban temblando. Había estado ahorrando dinero en secreto en una cuenta separada que mis padres desconocían y a la que no podían acceder. No era una suma vasta, unos pocos miles de dólares reunidos a lo largo de años de estricto presupuesto y dinero inesperado ocasional de parientes lejanos. Pero era concreto, era un punto de partida hacia algo mejor. Inmediatamente comencé a buscar anuncios de apartamentos en las inmediaciones de mi campus universitario. Transcurrieron 3 semanas después del ultimátum, y la atmósfera dentro de la casa se volvió más tóxica cada día. Mis padres me habían dado una fecha firme para la cual necesitaba tomar mi decisión, y ese plazo se acercaba rápidamente, como un frente de tormenta en el horizonte. Mientras tanto, habían intensificado sus demandas, tratándome con obvio desprecio cada vez que no satisfacía sus requisitos cada vez más irrazonables. El horario que impusieron era castigador y claramente diseñado para ser imposible. Se esperaba que vigilara a Maya y Quinn desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, y luego nuevamente desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, sin falta. Eso me dejaba una ventana de 4 horas durante el día para asistir a todas mis clases, trabajar mis turnos, prepararme para exámenes importantes y de alguna manera mantener mi cordura. Era matemáticamente imposible lograr todo, y ellos lo sabían perfectamente bien. Intenté negociar con ellos varias veces. Me ofrecía pagar $300 al mes para el alquiler, en lugar de los 1,800 completos que exigían.
me ofrecía proporcionar cuidado de niños en ciertos días específicos en lugar de todos los días de la semana. Incluso me ofrecía ayudar a Cassidy a encontrar empleo para que pudiera contribuir a la supervisión de sus propias hijas, como una madre responsable. Todas y cada una de las sugerencias fueron descartadas instantáneamente. Está siendo absurda y desagradecida, declaró mi madre durante una discusión particularmente tensa en la cocina. ¿Crees que los administradores de propiedades negocian con los residentes en el mundo real? Este es el mundo real, Ariel. Madura y acepta tus deberes. La ironía de que ella me sermonease sobre el mundo real mientras su hija de 28 años no contribuía en nada al hogar no pasó inadvertida para mí. Pero me mordí la lengua con fuerza y continué planificando mi salida en secreto absoluto. Localizar un apartamento dentro de mis limitados medios financieros resultó ser difícil y estresante. La mayoría de los lugares requerían el alquiler del primer mes, el alquiler del último mes, más un depósito de seguridad, lo que agotaría instantáneamente casi todo lo que había logrado ahorrar a lo largo de los años. Pero después de varios días de intensa búsqueda, descubrí un anuncio prometedor para un apartamento de estudiantes compartido cerca del campus universitario. Una chica llamada Chloe estaba buscando una compañera de piso para dividir una unidad de 2 dormitorios con ella. El alquiler era de $600 al mes más servicios públicos y era flexible con respecto al momento de la mudanza. Envié un mensaje a Chloe de inmediato y organicé para ver el apartamento a la tarde siguiente. Informé a mis padres que tenía una reunión obligatoria de proyecto grupal en la escuela, lo cual no era del todo falso, ya que de hecho tenía un proyecto que requería mi atención. Simplemente también tenía un objetivo mucho más importante ese día. El apartamento era de tamaño modesto, pero ordenado y bien cuidado. Chloe era una estudiante de posgrado en el Departamento de Ciencias Biológicas, callada y dedicada, precisamente el tipo de compañera de piso que necesitaba en esta etapa de mi vida. Hablamos durante más de una hora sobre expectativas, horarios y mantenimiento de límites en una situación de vida compartida. No le importaba si me quedaba despierta hasta tarde estudiando. No esperaba que limpiara sus desórdenes, ni preparara sus comidas, ni criara a sus hijos. Simplemente quería a alguien confiable para compartir los costes mensuales. Firmé un acuerdo de alquiler esa misma tarde con manos que me temblaban ligeramente. La fecha para mudarme estaba programada para el primer día del mes siguiente, solo 5 días a partir de ese momento. Caminando de regreso a mi vehículo después de finalizar el papeleo, sentí una compleja oleada de emociones arremolinándose dentro de mí. Alivio, miedo, culpa, emoción, ansiedad. Nunca había hecho algo tan significativo sin el conocimiento o el consentimiento de mis padres. Nunca había tomado una decisión que sabía que desencadenaría un intenso conflicto y consecuencias dramáticas dentro de la familia. Pero también sabía, en lo profundo de mi espíritu, que esta era la elección absolutamente correcta para mi futuro. Regresé a casa conduciendo y encontré a mi hermana exactamente donde la había dejado esa mañana, en el sofá, viendo televisión con ojos vacíos mientras sus hijas desmantelaban sistemáticamente la casa a su alrededor, completamente sin supervisión. Mis padres estaban ambos en el trabajo, lo que significaba que el desorden creciente estaba completamente descontrolado y se extendía por cada espacio. ¿Puedes encargarte de Quinn?, preguntó Cassidy sin levantar la vista de la pantalla. Ha estado pidiendo un aperitivo durante lo que parecen 20 minutos, y estoy en medio de algo vital. Miré la pantalla. Estaba viendo un programa de telerrealidad sobre personas ricas comprando propiedades turísticas en lugares exóticos. Ese era el algo vital que la preocupaba. ¿Dónde están los aperitivos para las niñas?, pregunté con la voz plana y completamente carente de emoción. No lo sé, en la cocina en algún lugar, supongo. Mamá generalmente se encarga de todas esas cosas. Entré en la cocina y encontré el armario de provisiones casi vacío. Ni galletas saladas, ni bolsas de fruta, ni bebidas de yogur convenientes. Solo una bolsa medio comida de nudos salados
que se habían puesto rancios hace días, y algunas conservas que exigían preparación real. Cogí 2 pretzels y se los ofrecí a Quinn, quien instantáneamente comenzó a gemir porque quería galletas de queso de marca, no pretzels, y esto era completamente inaceptable para ella. Cassidy, no hay absolutamente nada para que consuman las niñas, dije, regresando a la puerta de la sala de estar. Entonces ve al supermercado y compra algo, entonces. No poseo fondos para comestibles. Compro mi propia comida por separado. Recuerda, ese era el acuerdo. Mi hermana finalmente dirigió su mirada hacia mí, con una expresión de pura impaciencia y molestia. Entonces pídele a mamá su tarjeta de pago cuando llegue a casa. No sé qué esperas que haga al respecto. Arréglatelas tú misma. Tú eres la responsable por aquí. Esa frase específica aterrizó de manera diferente esa tarde. Tú eres la responsable. Se suponía que era un cumplido, un reconocimiento de mi fiabilidad, pero consistentemente había sido empleada como un medio para manipularme, para que realizara más de lo que me correspondía. Ser responsable significaba ser perpetuamente explotada. Ser responsable significaba no tener límites personales que nadie honrara. Ser responsable significaba sacrificar mis propias necesidades interminablemente para que las personas irresponsables nunca tuvieran que enfrentarse a ninguna repercusión por sus decisiones. No fui a la tienda ese día. Preparé sándwiches gruesos con lo último del pan en rodajas y se los di a las niñas. Luego me retiré a mi habitación para trabajar en mi ensayo en silencio. Mi hermana se quejó en voz alta a mis padres cuando regresaron del trabajo y recibí otra reprimenda más sobre ser inútil y egocéntrica y no considerar el bienestar de la unidad familiar. Pero por primera vez en años, sus acusaciones no lograron penetrar mis defensas. Tenía una solución. Tenía una ruta para salir de esta situación. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir 5 días más sin fallar. La noche anterior a mi partida planeada, comencé a empacar en secreto completo después de que todos los demás se hubieran acostado. Esperé hasta que la vivienda estuviera absolutamente silenciosa. Luego llené cuidadosamente cajas y bolsas con mis artículos personales lo más silenciosamente posible. Ropa, textos universitarios, mi dispositivo informático y cables de carga, la pequeña colección de posesiones que eran genuinamente mías en una casa que nunca se había sentido verdaderamente como un hogar. Trabajé metódica y silenciosamente, moviéndome con la precisión de alguien que había estado ensayando este momento exacto durante semanas. Cada ligero ruido de las tablas del suelo hacía que mi corazón latiera con ansiedad. Cada sonido distante hacía que me congelara instantáneamente. No podía arriesgarme a ser descubierta antes de estar completamente preparada. No podía arriesgarme a otra confrontación que pudiera descarrilar por completo todo lo que había trabajado. A las 2 de la mañana, todo lo que poseía estaba empacado y preparado para el tránsito. Había acordado con Chloe que recogiera mis pertenencias a la tarde siguiente, mientras mis padres estaban en sus trabajos. Planeé dejar las llaves de la casa en mi pequeña cómoda y salir por la puerta principal una última vez sin mirar atrás. Pero mientras estaba de pie en mi habitación vacía, observando los muebles despojados y las paredes desnudas, me di cuenta de que no podía esperar hasta la tarde, la carga de un día. Completo más en esta casa era más de lo que podía soportar. La idea de una sesión de desayuno más llena de comentarios hostiles y velados y miradas frías. 1 hora más de ver a mi hermana ser improductiva mientras se esperaba que yo asumiera todas las tareas. Un momento más de ser tratada como el miembro menos significativo de la familia mientras simultáneamente se me exigía evitar que todo se desmoronara. Miré la pantalla del reloj en mi teléfono. 2:14 de la mañana. Saqué mi teléfono y envié un mensaje a Chloe con manos que estaban temblando violentamente. Sé que esto es irracional y pido disculpas por la hora tardía, pero ¿hay alguna posibilidad de que pueda venir esta noche en lugar de mañana? Su respuesta llegó a los pocos minutos, lo que me sorprendió considerando que era la mitad de la noche. Aparentemente ella también era una persona nocturna que mantenía horarios poco convencionales.
Claro, me respondió. Dejaré la entrada desbloqueada para ti. Simplemente entra en silencio. Mi corazón golpeó fuertemente en mi pecho mientras confirmaba la decisión. Cargué mi coche en 3 viajes silenciosos, sintiéndose cada uno como una eternidad de contener la respiración. La casa permaneció silenciosa y oscura durante todo el proceso. Nadie se movió. Nadie tenía ni idea de lo que estaba haciendo. A las 2:47 de la mañana, coloqué la llave de mi casa en el mostrador de la cocina junto a una breve nota que había compuesto esa noche. La nota era concisa y directa: me mudo. Por favor, no intentéis contactar conmigo por un tiempo. Necesito espacio para ordenar las cosas. No incluí una disculpa en la nota. No expliqué mis justificaciones. No rogué por comprensión ni busqué perdón. Simplemente salí por la puerta principal, subí a mi coche y me alejé hacia la oscuridad circundante. Las avenidas de Meadowbrook estaban desiertas a esa hora, iluminadas solo por las farolas y el esporádico vehículo que pasaba. Conduje hacia mi nueva residencia con las ventanas parcialmente bajadas, permitiendo que el aire fresco de la noche me envolviera y me mantuviera concentrada. Estaba temblando intensamente, aunque ya no podía diferenciar si era por miedo absoluto o por emoción electrizante. Lo que no me di cuenta mientras entraba en el área de estacionamiento de mi nuevo edificio y comenzaba a descargar mis propiedades en la tranquila oscuridad fue que mi partida iniciaría una serie de eventos que expondrían profundas realidades financieras que mis padres habían estado ocultando durante años. Que mi ausencia los obligaría a enfrentar directamente las consecuencias de su mala gestión. Que el cómodo arreglo que habían construido sobre mi trabajo y sacrificio estaba a punto de colapsar espectacularmente a su alrededor. Creía que simplemente estaba saliendo de un entorno tóxico y buscando un nuevo comienzo. No tenía idea de que estaba encendiendo simultáneamente un fuego que consumiría la fachada falsa que habían construido meticulosamente. La primera indicación clara de que un gran problema había estallado en mi antigua casa llegó a las 7:23 de la mañana, aproximadamente 5 horas después de mi tranquila salida. Mi teléfono de repente cobró vida con notificaciones, despertándome de un sueño inquieto. Llamadas perdidas de mi madre. Llamadas perdidas de mi padre. Mensajes de texto de ambos que escalaban rápidamente en intensidad, desde confusos hasta intensamente enojados y abiertamente amenazantes. ¿Dónde estás? Ariel, contesta tu teléfono en este instante. Esto no es divertido. Las niñas se despertaron llorando y Cassidy no puede encontrarte por ningún lado. Si no llamas en 10 minutos, voy a denunciarte como persona desaparecida a las autoridades. Me quedé mirando mi teléfono desde la comodidad de mi nueva cama en mi nueva habitación, en mi nuevo apartamento que olía ligeramente a pintura fresca, posibilidad y libertad. Chloe había vuelto a dormir después de ayudarme con la descarga. Estaba sola con mis pensamientos y la agitación que se desarrollaba remotamente a través de la pantalla de mi teléfono. Parte de mí instintivamente quería responder de inmediato. Parte de mí sintió una punzada de culpa por el pánico que estaba causando a mi familia. Pero una parte mucho más grande, la parte que había estado silenciosa y reprimida durante años, sintió algo completamente diferente: alivio profundo. Alivio puro e innegable. Puse mi teléfono en modo silencioso y volví a dormir. Cuando finalmente me desperté alrededor del mediodía, había acumulado 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto de varios miembros de la familia. Mi hermana se había unido al flujo implacable en algún momento, sus comunicaciones alternando bruscamente entre acusaciones hostiles y demandas directas. Me abandonaste con las niñas y no diste cero aviso. ¿Cómo se supone que voy a gestionarlas sola? Esto es tan típico de ti, siempre priorizándote a ti misma primero. La pura audacia de esa última línea casi me hizo reír a carcajadas. Cassidy, que se había centrado en nada más que su propia comodidad durante el tiempo que podía recordar, me estaba acusando de egoísmo. La ironía era demasiado aguda para ser genuinamente graciosa. Desplacé los mensajes sin responder, armando gradualmente la secuencia de eventos a partir de sus comunicaciones cada vez más frenéticas. Mi madre había encontrado mi breve nota alrededor de las 6 de la mañana cuando bajó a preparar su café. Había intentado llamarme instantáneamente varias veces, luego despertó a mi padre en un estado de pánico, luego irrumpió en la habitación de Cassidy para anunciar que yo aparentemente los había abandonado a todos sin una explicación adecuada. La preocupación inicial de Cassidy, según los mensajes,
Era quien supervisaría a las niñas mientras ella asistía a su cita de manicura esa misma tarde. No a dónde había ido yo, no si estaba a salvo, sino simplemente quien cubriría su tiempo programado de autocuidado ahora que yo no estaba disponible. Los mensajes de mi padre estaban redactados más cuidadosamente, pero no eran menos manipuladores en su tono subyacente. Ariel, sea cual sea la situación que esté ocurriendo, podemos discutirla como adultos razonables. Huir no resuelve nada y no ayuda a nadie. Vuelve a casa y resolveremos esto juntos, como una familia, como adultos. Como si alguna vez me hubieran tratado como a una adulta. Como si su estricto ultimátum, sus demandas injustas y sus constantes comentarios despectivos hubieran sido las acciones de personas maduras que se involucraban en una negociación sincera y justa conmigo. Finalmente le respondí a mi madre a las 2 de la tarde, después de haberme duchado, comido un desayuno satisfactorio y comenzado a sentir algo parecido a un ser humano normal de nuevo. El mensaje fue conciso y directo: estoy a salvo. Me mudé. Por favor, respeta mi petición de espacio. Su respuesta fue inmediata, llegando como un estallido de rabia pura y no contenida. ¿Espacio? ¿Quieres espacio después de cada cosa que hemos sacrificado por ti durante estos años? Pequeña traidora desagradecida. Has destrozado a esta familia con tu egoísmo. Sinceramente espero que estés completamente satisfecha contigo misma. Leí sus palabras 3 veces, esperando deliberadamente que me hirieran como siempre lo habían hecho, esperando el dolor agudo y familiar de la desaprobación materna que había controlado efectivamente mis acciones durante tanto tiempo. Pero el dolor no llegó esta vez. Todo lo que sentí fue un vacío extraño y sordo, como si el lugar donde su opinión solía tener poder hubiera sido permanentemente sellado y vaciado. Bloqueé su número sin ninguna duda. Luego bloqueé el número de mi padre. Luego bloqueé el número de Cassidy. El profundo silencio que siguió fue la experiencia más genuinamente pacífica que había conocido en años. Pero los arraigados problemas de mi familia solo estaban comenzando. Lo que yo seguía sin saber, mientras me establecía en mi nueva existencia y me concentraba intensamente en ponerme al día con mis tareas universitarias, era que mi abrupta partida había revelado una fragilidad fundamental en las finanzas del hogar. Una grave inestabilidad que habían estado ocultando durante muchos meses y escondiendo de absolutamente todos, incluyéndome a mí. 2 días después de irme, recibí una llamada de un número de teléfono desconocido. Casi la dejé ir al buzón de voz, pero algún instinto me obligó a contestar de todos modos. ¿Es Ariel? La voz era masculina, profesional y completamente desconocida. ¿Quién llama? Mi nombre es Gabriel y llamo desde Oak Grove Property Management. Soy el casero de la propiedad en 723 Maple Street, la casa de mis padres, mi antigua dirección. No estoy segura de por qué se está poniendo en contacto conmigo, dije con cautela. Ya no resido allí. Soy consciente de ese hecho. Su madre me informó de su mudanza cuando llamé con respecto al pago de alquiler gravemente atrasado. Sin embargo, su nombre todavía está registrado en el contrato de arrendamiento como CEO arrendataria, así que también necesitaba contactarla directamente. Mi sangre se congeló instantáneamente en mis venas. Lo siento, ¿qué? ¿Mi nombre está en el contrato de arrendamiento? Sí, fue formalmente añadida como CEO arrendataria hace aproximadamente 3 años. Su madre declaró que era para ayudarla a establecer un historial de crédito ya que era joven. Pero eso también significa que usted es solidariamente responsable de cualquier deuda pendiente o daño a la propiedad. Me hundí en mi cama, mi mente corriendo salvajemente con esta nueva y aterradora información. Hace 3 años. Fue entonces cuando mis padres me habían solicitado que firmara algunos papeles para lo que afirmaban que era una cuenta de servicios públicos a mi nombre. Yo tenía 19 años, confiaba y estaba demasiado sobrecargada con las obligaciones escolares para leer a fondo la letra pequeña. Había firmado exactamente donde me indicaron sin cuestionar sus motivos. Me habían puesto en su contrato de arrendamiento principal sin decirme la verdad crucial sobre lo que estaba firmando realmente. ¿Cuánto está atrasado actualmente?, pregunté, mi voz apenas audible por encima de un susurro. 3 meses de alquiler, además de que hay daños sustanciales en la propiedad que necesitan atención profesional inmediata antes de que empeoren. En total, estamos hablando de aproximadamente $6,000 en total. $6,000.
Esa cifra era más del doble de lo que había logrado ahorrar en mi fondo secreto a lo largo de los años. Esa era toda mi red de seguridad financiera, potencialmente desapareciendo en un instante. Necesito un momento para procesar esto cuidadosamente, dije, luchando por mantener la compostura e impedir que me derrumbara emocionalmente. ¿Puedo devolverle la llamada? Por supuesto, pero por favor, comprenda que si este problema grave no se resuelve dentro de 30 días, nos veremos obligados a comenzar los procedimientos formales de desalojo y eso afectará gravemente a todos los enumerados en el contrato de arrendamiento, incluyéndola a usted y a su historial de crédito. Colgué el teléfono y me quedé en silencio atónita durante mucho tiempo. Las paredes frescas de mi nuevo apartamento de repente sintieron que se estaban cerrando rápidamente sobre mí. La libertad que había saboreado hace solo unos días se estaba disolviendo rápidamente, reemplazada por un nuevo tipo de trampa más peligroso que no había previsto. Mis padres no solo me habían explotado durante años, me habían engañado activamente, me habían puesto en peligro legal y ahora estaban intentando obligarme a cargar con el peso de sus catastróficos fracasos financieros sin mi pleno conocimiento o consentimiento. Y ahora, incluso después de irme, todavía estaba atrapada en su elaborada red de mentiras. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de pánico apenas contenido y desesperación intensa. Investigué a fondo la legislación de inquilinos en la región. Me puse en contacto con el servicio de asesoramiento legal gratuito de la universidad y logré asegurar una cita para la franja horaria más temprana disponible. Revisé todos mis archivos financieros, tratando desesperadamente de comprender cómo había ocurrido este desastre y cuáles podrían ser mis posibles soluciones. Lo que descubrí fue simultáneamente enfurecedor y profundamente revelador. Mis padres habían estado enfrentando graves dificultades financieras durante mucho más tiempo de lo que habían admitido a nadie. Las horas de mi padre se habían reducido repetidamente durante los últimos 2 años, no solo recientemente, como habían afirmado. Mi madre en realidad había perdido su trabajo ayudando en la consulta dental 6 meses antes y lo había estado ocultando a todos, incluido mi padre, pretendiendo tomar turnos adicionales inexistentes. Pasaba sus días en la biblioteca pública o deambulando sin rumbo por el centro comercial local, fingiendo empleo mientras las facturas impagadas se acumulaban más alto. Los pagos del alquiler habían estado gravemente atrasados desde antes de que incluso me emitieran el ultimátum. Los $1.800 que me exigieron no se trataban remotamente de inculcar responsabilidad o hacerme contribuir con una parte justa. Se trataba puramente de cubrir su propio déficit masivo sin tener que confesar a nadie que estaban fracasando como proveedores. ¿Y el daño a la propiedad? Eso fue enteramente obra de Cassidy. Sus hijas habían arruinado la alfombra en el área de juegos de la planta baja durante el tiempo sin supervisión, dibujado extensamente en varias paredes con rotuladores permanentes que eran imposibles de quitar, y roto una ventana que había sido tapada descuidadamente con cinta en lugar de ser reemplazada adecuadamente por profesionales. Daños que mis padres habían ocultado al casero durante meses, asumiendo que eventualmente lo abordarían cuando tuvieran más dinero. El eventualmente finalmente había llegado y claramente habían planeado hacerme pagar la totalidad de ello. La cita en el servicio de asesoramiento legal confirmó mis peores temores. Como CEO arrendataria, estaba legalmente obligada por el contrato de arrendamiento, independientemente de si había aceptado a sabiendas sus términos específicos. Mi firma estaba innegablemente presente en el documento legal y alegar ignorancia no era una defensa legal válida. Sin embargo, la estudiante de Derecho que revisó cuidadosamente mi caso sugirió un posible camino que me dio un rayo de esperanza. Si puede demostrar que su firma se obtuvo a través de tergiversación deliberada, podría argumentar con éxito que el contrato es anulable, explicó cuidadosamente. Sus padres le dijeron específicamente lo que estaba firmando. Afirmaron que era para una cuenta de servicios públicos para ayudarme a construir mi crédito para el futuro. ¿Posee alguna evidencia de eso? Mensajes de texto, correos electrónicos, algo que muestre claramente que la engañaron intencionalmente sobre la verdadera naturaleza del documento. Pensé en ese momento crucial 3 años antes. No había sido tan rigurosa con la documentación entonces, pero de repente recordé algo crítico. Mi madre me había enviado un mensaje de texto solicitándome que firmara lo que ella denominó el papeleo de la factura de la luz. Había guardado ese viejo teléfono, luego respaldado en mi ordenador, y el mensaje aún podría ser accesible en mis archivos.
Esa misma noche pasé horas buscando a través de las antiguas copias de seguridad hasta que finalmente lo localicé. El texto estaba fechado en noviembre hace 3 años y simplemente decía: «Hola, cariño. Puedes venir a firmar el papeleo de la factura de la luz cuando llegues a casa. Ayudará a construir tu crédito. Con amor, mamá». Papeleo de la factura de la luz. No contrato de arrendamiento. No acuerdo de alquiler. Una tergiversación deliberada de lo que había firmado realmente ese día. Tomé capturas de pantalla claras del mensaje e inmediatamente se las envié por correo electrónico a la estudiante de Derecho. Ella respondió en menos de una hora, su tono ahora notablemente más optimista que antes. Esto es altamente significativo. Establece que usted fue demostrablemente engañada sobre la naturaleza del documento. Podemos usar este detalle crítico para argumentar que su consentimiento no fue informado, lo que puede anular completamente su obligación como CEO arrendataria. Por primera vez desde la inesperada llamada del casero, sentí una esperanza genuina y profunda. Pero todavía estaba el asunto de mi familia y la implicación demoledora que esta revelación tenía para nuestra relación en el futuro. No simplemente se habían aprovechado de mí. Me habían engañado activa y a propósito, me habían puesto en grave peligro legal y ahora estaban intentando hacerme responsable financieramente por sus crecientes deudas y fracasos. Cualquier culpa persistente que había sentido por elegir irme se evaporó completamente en ese momento. Cualquier conexión emocional que había tratado de mantener con el concepto de que familia significaba apoyo incondicional se disolvió por completo. Estas personas no eran mi familia en ningún sentido significativo. Eran extraños que habían usado cruelmente mi confianza en mi contra para su propia ganancia egoísta. Y yo estaba completamente harta de ser su víctima involuntaria. Armada con la evidencia concreta y el sólido asesoramiento legal, comencé a construir una estrategia detallada y completa. El paso inicial fue establecer una documentación meticulosa de todo lo que había sucedido. Guardé cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada pieza de dato que demostraba claramente el patrón de larga data de engaño y explotación de mis padres a lo largo de los años. El segundo paso crucial fue protegerme agresivamente financieramente en el futuro. Abrí cuentas bancarias completamente nuevas a las que mis padres no tenían acceso o conocimiento alguno. Cambié mi dirección de correo permanente y me aseguré de que todos mis documentos importantes fueran entregados directamente a mi nuevo apartamento. Notifiqué a mi empleador mi información de contacto actual y me aseguré por completo de que mis cheques de pago se depositaran en las cuentas más seguras. El tercer paso fue el más difícil: enfrentar la dura verdad sobre lo que mi familia había hecho y decidir exactamente cómo responder apropiadamente. Parte de mí anhelaba la retribución, venganza pura, satisfactoria, sin complicaciones. Anhelaba exponer públicamente su red de mentiras, arruinar por completo su posición en la comunidad local y hacerlos sufrir de la manera en que me habían obligado a sufrir durante años. Imaginé llamar a sus empleadores, a sus amigos, a sus parientes lejanos y transmitir toda la verdad sobre quiénes eran realmente detrás de las puertas cerradas de su hogar. Pero otra parte, más madura, de mí reconoció que buscar venganza solo me mantendría atada emocionalmente a ellos. Cada acción calculada que tomara en su contra sería meramente una reacción a su comportamiento pasado, lo que significaba que todavía estarían ejerciendo control sobre mi vida. La verdadera y duradera libertad significaba dejarlos ir por completo, no aferrarse a través del odio y el resentimiento amargo. Me decidí por un enfoque intermedio y equilibrado. Perseguiría activamente la justicia dentro del marco legal y aseguraría mis intereses personales. Me protegería completamente de sus deudas y su manipulación continua, pero no buscaría proactivamente su destrucción. Simplemente me mantendría al margen y permitiría que las consecuencias inevitables de sus propias acciones profundamente defectuosas se desarrollaran naturalmente sin mi participación o interferencia. No pasó mucho tiempo para que esas consecuencias comenzaran dramáticamente. El casero, Gabriel, fue sorprendentemente razonable y comprensivo cuando le presenté mi evidencia y le expliqué a fondo mi situación insostenible. Había sido administrador de propiedades durante décadas y había presenciado su parte de disputas familiares y tácticas manipuladoras. Después de revisar cuidadosamente el mensaje de texto y consultar con su propio asesor legal, aceptó eliminar oficialmente mi nombre del contrato de arrendamiento con carácter retroactivo. Sus padres deberían haber sido completamente transparentes con usted desde el principio, declaró durante nuestra llamada telefónica.
Poner el nombre de alguien en un documento legal sin su comprensión completa es, francamente, fraudulento. No voy a hacerla responsable por sus elecciones calculadas. El alivio que me invadió fue absolutamente inmenso. $6,000 que no tendría que pagar. Una presentación de desalojo que no aparecería en mi registro oficial. Un nuevo comienzo limpio que permanecía incontaminado por su extensa decepción. Pero para mis padres, la situación estaba a punto de volverse drásticamente peor. Con mi nombre ahora eliminado oficialmente del contrato de arrendamiento, eran los únicos responsables del alquiler atrasado sustancial y de todo el daño acumulado a la propiedad. Gabriel les dio 30 días no negociables para pagar el monto completo o enfrentarse a procedimientos de desalojo inmediatos. Ya no estaba dispuesto a extender la paciencia y la flexibilidad que había mostrado cuando creyó erróneamente que yo era una parte contribuyente del hogar y ayudaría a resolver la deuda. Las llamadas desesperadas comenzaron de nuevo, esta vez originadas a partir de números prestados o desechables que mi familia había adquirido específicamente para saltarse mis estrictos bloqueos. Los mensajes de voz estaban llenos de ira explosiva, pura desesperación y culpa implacable. Esto es enteramente culpa tuya, chilló mi madre en un mensaje de voz. Has destruido todo. Se suponía que debías apoyarnos y, en cambio, nos abandonaste por completo cuando estábamos en nuestro peor momento. Espero sinceramente que sepas que estás destinada a la ruina por lo que has infligido a esta familia. Ariel, por favor, suplicó la voz de mi padre en otro mensaje, su tono cambiando abruptamente a súplica. Podemos discutir esto y encontrar una solución. Solo regresa a casa y ayúdanos a resolver este desastre. Genuinamente te necesitamos aquí. Los mensajes de Cassidy eran los más trágicamente reveladores de todos. El casero vino y dijo que de alguna manera tenemos que pagar como $6,000 o nos echan de la casa. Esto es verdaderamente de locos y profundamente injusto. Absolutamente tienes que arreglar esto. Estas son mis hijas, Ariel. ¿Quieres que mis hijas terminen sin hogar en la calle? Sus hijas. Las hijas que nunca había cuidado adecuadamente. Las hijas que esperaba que todos los demás criaran mientras ella perseguía sus propios intereses. Ahora las estaba usando como evidencia emocional descarada, intentando manipularme para que rescatara a toda la familia una última vez. No respondí a ninguno de los mensajes. 2 semanas después, recibí información a través de un conocido mutuo de que mis padres habían sido notificados formalmente con documentos oficiales de desalojo. Habían fallado en pagar el monto de alquiler atrasado, fallado en abordar el daño significativo a la propiedad y fallado en negociar con éxito cualquier tipo de arreglo de pago razonable con Gabriel. El proceso de desalojo había comenzado oficialmente. El mismo amigo de la familia también compartió algunos otros desarrollos interesantes que estaban ocurriendo en la casa. Las elaboradas mentiras de mi madre sobre su estado laboral finalmente habían sido expuestas. Mi padre descubrió un extracto de tarjeta de crédito que detallaba compras realizadas durante las horas que ella afirmaba estar trabajando. Compras que claramente la situaban en un gran centro comercial en el lado opuesto de la ciudad. La confrontación que siguió había sido intensamente volátil. Ahora estaban durmiendo en habitaciones separadas y apenas se hablaban. Cassidy, enfrentada a la aterradora perspectiva de un hogar sin techo real para sus hijas, se había visto obligada a contactar a los padres biológicos de sus hijas para pedir la ayuda necesaria. Ethan, el padre de Maya, había reaparecido después de 5 años de silencio total y ausencia y acordó asumir la custodia parcial. Victor, el padre de Quinn, había regresado de la ciudad distante, arruinado financieramente y derrotado, pero finalmente dispuesto a dar un paso al frente en una capacidad limitada. Por primera vez en sus jóvenes vidas, las hijas de mi hermana iban a establecer relaciones con sus padres. No porque Cassidy lo hubiera facilitado voluntariamente, sino puramente porque no tenía otra opción que buscar apoyo. La sorprendente ironía no pasó inadvertida para mí. Mi decisión de irme había empujado a mi familia a la fuerza a hacer lo que deberían haber hecho hace años.
asumir la responsabilidad genuina de sus propias vidas. El desalojo se finalizó 6 semanas después de mi partida. Mis padres y mi hermana se mudaron a un pequeño piso en las afueras de la ciudad, una unidad estrecha de 2 dormitorios que apenas podían pagar, incluso con mi padre trabajando horas extras continuas y Cassidy finalmente asegurando un trabajo necesario en un mercado de alimentos local. Me enteré de esta información a través de las redes sociales, donde parientes lejanos publicaron mensajes de apoyo y Suárez sobre la transición desafiante y los tiempos difíciles de la familia. Nadie hizo ninguna mención de mí. Nadie reconoció que yo había sido injustamente expulsada, explotada y engañada durante años. En la narrativa familiar ampliamente aceptada, yo era simplemente la hija desagradecida que los había abandonado vergonzosamente en su hora desesperada de necesidad. Estaba perfectamente bien con esa versión de los acontecimientos. Su narrativa ya no era absolutamente mi preocupación. En cuanto a mí, florecí. Sin la presión implacable de las demandas de cuidado de niños y la constante gestión del hogar, tuve tiempo suficiente para concentrarme intensamente en mis actividades académicas. Mis notas mejoraron drásticamente en general. Acepté horas adicionales en el café y comencé a establecer una cuenta de ahorros genuina y estable. Cultivé amistades reales por primera vez en años, conectando con personas que valoraban mi compañía en lugar de mi utilidad. Chloe, mi tranquila compañera de piso, se convirtió rápidamente en una de esas amigas esenciales. Nos quedábamos despiertas hasta tarde, discutiendo nuestras metas y nuestras ansiedades. Ella compartió detalles sobre su investigación en biología marina y sus aspiraciones de trabajar para un grupo de conservación oceánica después de graduarse. Yo, a mi vez, le conté sobre mi complejo pasado, sobre mi familia y sobre los años de explotación silenciosa que había soportado tranquilamente. Sobreviviste algo extraordinariamente difícil, comentó una noche mientras estábamos sentadas en nuestro pequeño balcón, viendo la puesta de sol arrojar colores sobre Meadowbrook. No mucha gente habría encontrado el coraje requerido para simplemente irse. Honestamente, no me sentí valiente, admití con sinceridad. Me sentí absolutamente aterrorizada. Todavía me siento asustada a veces. Eso es precisamente lo que es el coraje, respondió Chloe, su tono firme, tener mucho miedo y luego elegir actuar de todos modos. 3 meses después de mi intensa salida de medianoche, recibí una visita inesperada. Estaba caminando de regreso de mi clase de la tarde cuando noté una forma familiar sentada en los escalones delanteros de mi edificio de apartamentos. Era mi madre. Parecía significativamente mayor de lo que recordaba, notablemente más desgastada. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su cabello contenía más plata de lo que había notado antes. Se levantó lentamente cuando me vio acercarme, su expresión vacilante e incierta. «Ariel», dijo suavemente, «¿podemos tener una breve discusión?» Cada instinto que poseía me gritó que diera media vuelta inmediatamente y me fuera, que protegiera la paz que tanto me había costado ganar y que había luchado por construir, que me negara rotundamente a cualquier compromiso posterior con la persona que me había causado tanto daño fundamental. Pero la curiosidad finalmente superó mi precaución. 5 minutos, declaré claramente. Luego debes irte. Nos sentamos en un banco público cercano, manteniendo una distancia clara y cuidadosa entre nosotras. Mi madre dobló las manos con fuerza en su regazo y miró hacia el suelo entre sus pies. «No estoy aquí para pedirte que vuelvas a casa», dijo finalmente. «Sé que absolutamente no lo harás, y entiendo completamente por qué». Esperé, sin decir nada en absoluto. Gabriel, el administrador de la propiedad, me informó lo que descubrió sobre el contrato de arrendamiento, sobre cómo te engañamos deliberadamente. Hizo una pausa, luchando visiblemente para forzar las palabras. Honestamente, no lo vi como fraude en ese momento. Me convencí de que simplemente te estaba ayudando a establecer crédito. Pensé que en última instancia sería beneficioso para ti.
Sé, pensaste que sería beneficioso para ti, la corregí, mi voz baja y firme. Creíste que si la situación financiera se descontrolaba, yo estaría legalmente obligada a cubrirla. Me usaste como una red de seguridad de emergencia sin decirme nunca la verdad. Ella no ofreció ninguna negación. He cometido numerosos errores, dijo en voz baja, su voz tensa. Contigo, con Cassidy, con tu padre. Realmente creía que estaba manteniendo a la familia unida, pero en realidad solo me estaba aferrando desesperadamente al control. Era lo más parecido a una disculpa genuina que jamás había recibido de ella. Y sin embargo, se sintió profundamente insuficiente. Necesitaba desesperadamente que fueras mi madre, dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis mejores esfuerzos por permanecer controlada. Necesitaba que me protegieras, no que me explotaras. Necesitaba que vieras claramente que Cassidy se estaba aprovechando de todos, incluidas sus propias hijas. Necesitaba que simplemente fueras justa. Lo sé, pero no lo fuiste. La elegiste a ella. Cada vez la elegiste a ella y esperabas que yo lo aceptara pasivamente, que siguiera dando y dando hasta que no quedara absolutamente nada de mí para tomar. Mi madre levantó la vista bruscamente, lágrimas frescas corriendo abiertamente por su rostro. Lo siento de verdad, Ariel. Lo siento mucho. Era la primera vez que me decía esas palabras exactas con sinceridad genuina, desprovista de excusas o condiciones. Dejé que colgaran pesadamente en el aire entre nosotras por un largo y tranquilo momento. Creo que lo sientes, finalmente concedí, pero sentirlo no borra lo que ya ha sucedido. Sentirlo no me devuelve mágicamente los años que perdí. Sentirlo no reconstruye la confianza fundamental que destruiste sistemáticamente. Sé que no lo hace. No te estoy pidiendo perdón inmediato. Solo te estoy pidiendo una pequeña oportunidad. Una oportunidad para mostrarte que soy capaz de cambiar, que puedo honrar tus límites y tratarte con el respeto que mereces inherentemente. Consideré su frágil petición. La ira aguda que había llevado durante tanto tiempo finalmente había comenzado a retroceder, reemplazada por una emoción mucho más compleja. Tal vez dolor, tal vez aceptación cansada. No estoy lista para ese tipo de paso, declaré honestamente. Tal vez algún día lejano, pero definitivamente no ahora. Mi madre asintió lentamente, aceptando mi respuesta sin ningún intento de discusión. ¿Puedo al menos tener una forma fiable de contactarte en caso de una emergencia genuina? Le proporcioné mi dirección de correo electrónico, no mi número de móvil, no mi dirección física, solo un contacto de correo electrónico. Era más de lo que realmente merecía, pero era el máximo que me sentía capaz de ofrecer. Me dio las gracias y luego se alejó lentamente caminando. Permanecí sentada en ese banco del parque durante un tiempo considerable después de que se fue, procesando con calma la profunda conversación que acababa de tener lugar. Mi madre se había disculpado, había admitido sus fallos masivos y había solicitado una segunda oportunidad. Hace 6 meses se la habría concedido al instante. Me habría apresurado ansiosamente a perdonar, a reconciliar, a volver a caer en los patrones familiares y profundamente arraigados de mi antigua existencia. Pero yo ya no era esa persona. Había aprendido una lección difícil y fundamental, que algunas relaciones profundas simplemente no se pueden arreglar, que algunos daños son demasiado profundos para que cualquier disculpa llegue por completo, que elegirse a uno mismo y a su bienestar no era un acto de egoísmo, sino una necesidad absoluta para la supervivencia. Mi familia ahora tendría que reconstruir sus vidas sin mí, y yo, a mi vez, tendría que continuar construyendo una vida completamente nueva sin ellos. Ambos caminos conducían hacia adelante. Ambos exigían un coraje inmenso. Yo había elegido firmemente el mío. Había transcurrido un año completo desde que me escabullí en silencio de la residencia de mis padres en mitad de la noche. Un año dedicado al crecimiento, la curación profunda y la transformación personal que nunca podría haber imaginado cuando estaba atrapada en ese ambiente sofocante. Me gradué de la Universidad Estatal con mi título especializado en gestión financiera
y acepté una oferta de trabajo de una destacada firma regional que se centraba en supervisar las finanzas de organizaciones sin ánimo de lucro. El salario era modesto, pero completamente fiable, suficiente para pagar fácilmente mi propio apartamento separado y comenzar a construir un futuro tangible. Chloe se había mudado al otro lado del país para un puesto de investigación de alto nivel en un instituto marino en la costa oeste, pero mantuvimos un contacto constante a través de videollamadas y mensajes regulares. Ella se había convertido verdaderamente en la hermana esencial que nunca tuve, el tipo de relación firmemente construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación aplastante. Mi familia original permaneció en el borde mismo de mi vida. Mi madre enviaba correos electrónicos esporádicos, rápidas actualizaciones sobre el nuevo trabajo de Cassidy y los recientes hitos de las niñas, preguntas vagas sobre mi propio bienestar que respondía breve y profesionalmente. La relación se mantuvo distante pero esencialmente civil. Era el nivel máximo de conexión que podía ofrecer responsablemente. Cassidy, sorprendentemente, había superado las expectativas de todos, incluidas las suyas propias. Obligada a asumir la responsabilidad total de sus propias hijas sin la red de seguridad consistente y fiable que yo había proporcionado previamente, había dado un paso al frente de maneras profundas que nadie anticipó. Todavía estaba lejos de ser impecable, pero estaba constantemente presente. Había inscrito a Maya en la escuela local y estaba trabajando activamente con Víctor para establecer una dinámica de cocrianza estable para Quinn. Las niñas estaban demostrablemente mejor. Ese fue el resultado más inesperado y poderoso de mi repentina partida. Sin mí sirviendo como la cuidadora automática y predeterminada, sus padres biológicos se habían visto obligados a participar plenamente. Maya ahora pasaba fines de semana regulares con Ethan, quien había logrado la sobriedad y estaba reconstruyendo activamente su vida. Quinn finalmente estaba desarrollando una conexión real, aunque imperfecta, con Víctor. Mi partida no había, al final, destruido a la familia. Simplemente los había obligado a funcionar o fracasar sin su muleta largamente abusada. Reflexioné sobre esto a menudo mientras construía mi nueva vida. Cómo mis años de sacrificio habían fallado en última instancia en ayudar genuinamente a alguien. Cómo mi presencia meramente había permitido una disfunción profunda en lugar de curarla. Cómo a veces lo más profundamente amoroso que puedes hacer por las personas es apartarte y dejar que enfrenten las consecuencias completamente naturales de sus propias elecciones de vida. La ira ardiente que había llevado durante tanto tiempo finalmente se había desvanecido en algo más suave y manejable. No perdón exactamente, sino una aceptación tranquila y asentada. No podía alterar fundamentalmente lo que había sucedido trágicamente en el pasado. Solo podía elegir cómo avanzar decisivamente, y elegí la paz profunda. En el aniversario específico de mi partida de medianoche, me regalé una buena comida en un elegante restaurante en el centro. Me senté completamente sola en una mesa junto a la gran ventana, observando las luces de la ciudad reflejarse suavemente en el cristal, y me permití sentir una justificable sensación de orgullo profundo. Había escapado con éxito de una situación difícil que muchas personas nunca encuentran el coraje para dejar. Había construido meticulosamente una vida enteramente en mis propios términos, libre del peso constante y aplastante de las expectativas de los demás. Finalmente, había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir una existencia mejor y más justa. No había sido un viaje fácil. Hubo noches difíciles en las que la soledad se sintió omnipresente. Hubo momentos en los que cuestioné seriamente si había tomado la elección moral correcta. Hubo momentos en los que la vieja culpa regresó, susurrando suavemente que había abandonado a personas que genuinamente me necesitaban. Pero sentada en ese restaurante independiente, sintiéndome completa y autosuficiente, supe la verdad absoluta. Nunca me habían necesitado genuinamente. Simplemente me habían usado.
y una vez que dejé firmemente de permitirlo, encontraron otras formas de sobrevivir. La distinción entre la verdadera necesidad y el mero uso es la diferencia crítica entre el amor genuino y la explotación fría. Mi familia me había explotado despiadadamente durante años bajo el engañoso disfraz de amor familiar, y yo lo había aceptado pasivamente porque genuinamente no sabía una forma mejor. Ahora lo sabía mejor, y nunca bajo ninguna circunstancia volvería atrás. En cuanto a mis padres y mi hermana, las consecuencias duraderas de sus elecciones financieras continuaron desarrollándose de maneras tanto enteramente predecibles como algo inesperadas. Las extenuantes horas extras de mi padre inevitablemente habían pasado factura a su salud general, culminando en un incidente cardíaco menor que lo obligó a reducir significativamente su trabajo y finalmente enfrentar la realidad financiera que habían estado evitando durante mucho tiempo. Mi madre finalmente consiguió un puesto a tiempo parcial en una tienda de ropa minorista, tragándose su considerable orgullo para contribuir financieramente al hogar de una manera tangible. La tensa relación de Cassidy con Víctor finalmente terminó cuando su antiguo patrón de asunción de riesgos excesivos resurgió, pero Ethan intervino más completamente, buscando eventualmente la custodia conjunta oficial de Maya. El pequeño y estrecho apartamento se vació a medida que las niñas pasaban cada vez más tiempo con sus padres, y mis padres se quedaron solos con la profunda tranquilidad que nunca habían querido realmente, obligados a enfrentar los problemas en su tenso matrimonio, sin sus hijos para distraerlos de sus propios problemas. Los $6,000 en daños a la propiedad y alquiler atrasado se habían negociado en un plan de pago a largo plazo que los seguiría implacablemente durante años, un recordatorio constante e inoportuno de cómo su engaño había fracasado por completo. Y a través de todo, aprendieron lo que yo había sabido en silencio todo el tiempo, que no puedes construir una estabilidad duradera sobre el sacrificio interminable de otra persona, que eventualmente el cimiento defectuoso se agrieta irreparablemente y todo se desmorona espectacularmente a tu alrededor. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que escabullirme tranquilamente de esa casa a las 2:14 de la mañana fue el momento preciso y fundamental en el que finalmente me elegí a mí misma. No hubo venganza teatral en el sentido tradicional. No hubo una dramática pelea a gritos, ni humillación pública, ni un esquema calculado diseñado para hacerlo sufrir. Solo hubo una decisión tranquila y resuelta de dejar de ser una víctima involuntaria y de comenzar permanentemente a ser la verdadera autora de mi propia historia independiente. La libertad duradera que encontré esperando al otro lado no me fue simplemente entregada. Me la gané a través de un coraje inmenso, a través de la pérdida necesaria y a través del proceso dolorosamente difícil de desaprender cada falsa creencia que me habían enseñado incorrectamente sobre el deber, la obligación y la familia. Y aunque el viaje hacia adelante fue incuestionablemente la cosa más difícil que jamás había hecho, me llevó con éxito a un lugar genuinamente valioso, a una vida que era finalmente, completamente y sin disculpas mía propia. Punto.